Tal y como nos prometió hace una semana atrás, aquí está para darnos una conversación un poco más larga que aquellos 20 minutos, donde lo que dijo se cumplió. Aquí está María Corina Machado para hablar un poco del presente y su dimensión humana. ¿Qué hace esta mujer como líder de una buena parte de la oposición en un país y en un mundo? Porque en la mayoría de los países del mundo las mujeres no suelen estar de lleno, muchísimas de ellas, en la política. Y menos en el liderazgo político, aunque se han dado excepciones, Margaret Thatcher, Merkel, Indira Gandhi, en fin, y han sido duras, por cierto, a la hora de gobernar han sido duras y determinantes. Bienvenida, María Corina Machado. Gracias, Napoleón. Un placer, como siempre, tener esta conversa contigo. Antes de hablar un poco de tu vida, tú estás diciendo que es innecesario, que es el momento de buscar quienes podían liderar la voz de la disidencia venezolana, de los demócratas venezolanos, a través de unas elecciones. Supongo que serán unas elecciones sin el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo hacer esas elecciones? Sería una cosa que me intriga. Bueno, pero por supuesto, porque el propósito de la propuesta que le he planteado al país es avanzar a la liberación, no a la cohabitación. Y todo lo que pase por el irrito Consejo Nacional Electoral, por el ilegítimo TSJ, la ilegítima Asamblea Nacional y todo este entramado que la tiranía ha diseñado como parte de su, digamos, su ecosistema criminal, lo que busca es darle prolongación a este horror. Y yo lo que creo es que el 21 de noviembre fue una sacudida a muchos tableros, tanto a la dimensión nacional como a la internacional. Es decir, la gente habló duro, claro, y dijo, no queremos más cohabitación, no es status quo, no es engaño, no es sumisión, no es humillación, que es lo que ese sistema ofrece. Y yo me siento tan orgullosa, Napoleón, porque tú y yo sabemos cómo funciona el sistema de terror que estos criminales han impuesto aquí. Y no es solamente a los medios de comunicación, del cual tú has sido también víctima. Y no es solamente a los actores políticos o a los líderes sociales. Es a la gente en su casa, en su calle, en la esquina, en la bodega, en su trabajo, en la plaza. Estos criminales han montado una red muy perversa, con una alta, enorme capilaridad, para que la gente se sienta ahogada, perseguida, y si no hace lo que el sistema le dice, entonces se lo van a cobrar caro. Todos sabemos en qué consiste todo ese sistema CLAP, y el Patria, etcétera. Es decir, o sea, si tú no haces esto, te quedas sin comer. Y frente a esto, frente a este grado digamos, de crueldad y de manipulación, oye, más de 70% de los venezolanos dijimos no. O sea, esos venezolanos se rebelaron. Entonces yo creo que nosotros tenemos la obligación histórica de escuchar a esa gente, de entender la magnitud de lo que nos está diciendo. O sea, esos venezolanos que están clarísimos, y que yo creo que eso es lo que significa el 21 de noviembre, que mientras esté esa dirección política, no vamos a sacar a Maduro. Por lo tanto, yo insisto, o sea, el 21 de noviembre fue un revocatorio a Maduro y a todos los criminales que lo acompañan y a esa dirección política que se prestó a esa farsa, que se prestó a lavarle la cara, a legitimarlo, a pesar de que durante tantos años hemos luchado para que el mundo diga, son criminales, son ilegítimos. Entonces tú les vienes a lavar la cara con unas migajas de fama efímera, de plata y de poder de nada, porque tú y yo sabemos que esas gobernaciones y esas alcaldías no representan poder alguno. Entonces, bueno, después del 21 de noviembre se sella una realidad, cada quien se puso del lado que quería, y entonces los venezolanos decimos, ¿ahora para dónde vamos? ¿Ahora para dónde vamos? Porque eso que ellos representan, que es cohabitación, status quo, te quedas dentro de la jaula, porque esto es lo que hay, así te dicen, esto es lo que hay es esta jaula. Vamos a ver cómo nos dan un poquito más de alpiste. Venezuela dijo, no, eso no.
Eso no es lo que queremos. ¿A qué es duro, pero ya no nos chupamos el dedo. Y con una dirección política funcional a la tiranía, por las razones que sean, por plata, chantaje, amenaza, miedo, lo que sea, pero con una dirección política que no esté comprometida con el único propósito que saca a estos criminales y liberar el país, entonces no se va a lograr. Ahora, mucha gente se pregunta que, bueno, sea lo que sea, con muchos o pocos seguidores, muchos de ellos obligados a votar porque son empleados públicos y a lo mejor les exigieron de alguna forma comprobar que votaron por ellos, como sucedía, por cierto, en los años 60, en las elecciones del 59 con aquellos tarjetones. Dirán, bueno, pero ahí está el mapa todo rojo. Entonces, para sus seguidores son unos triunfadores, para sus seguidores la oposición esta que participó ha fracasado, no solamente la que participó, toda ha fracasado para sus seguidores, e internacionalmente pensarán exactamente lo mismo y dirán, bueno, pero ¿cómo es posible? Si es un presidente ilegítimo, si lo han declarado ilegítimo, si han declarado que hay que sacarlo y demás, ¿por qué se prestan muchos del G4, no todos es verdad, se prestan a ir a esas elecciones? Y por otro lado, el mismo G4 está dividido, porque si bien algunos de ellos importantísimos del G4 dijeron que ahí había que ir a votar y presentaron y ofrecieron sus candidatos y hasta se pelearon por uno u otro candidato que tenía que ser elegido, Guaidó, por ejemplo, dijo que no se daban las condiciones para que sean unas votaciones libres, es decir, que estuvo en un intermedio de que sí, bueno, arriesguense ustedes, pero esas elecciones no son auténticas, no van a decirnos la verdad. ¿Qué piensas tú de todo eso? Bueno, me hiciste muchos planteamientos complejos, ¿no? En primer lugar, yo creo que la comunidad internacional sabe muy bien lo que está pasando aquí. Sabe muy bien lo que es un país que más de la mitad del territorio está ocupado por grupos criminales. Nosotros lo hablamos con los observadores de la Unión Europea y lo saben. Al final, en estos organismos, ¿qué ocurre? Termina imponiéndose una visión política que dice, ay, no vamos a suavizarlo, no vaya a ser que se irrite el régimen, porque hay que seguir una vía de diálogo, de conversación. Al final es darle largas, es no enfrentar la realidad por parte de esos actores. Y obviamente el señor Borrell tiene una agenda que es la de Zapatero, que es lavarle la cara y estirar este horror. Y ahí nadie se chupa el dedo, eso no es solamente por razones ideológicas, ahí hay dinero, Napoleón. Y mucha gente haciendo plata con el hambre de los venezolanos. Entonces, los actores internacionales saben lo que está pasando en una Venezuela hoy ocupada por este sistema de mafias. Además, lo vieron, Napoleón. O sea, yo creo que esas imágenes de los centros de votación convertidos en cuarteles militares, donde no solo estaba el Plan República, estaba la milicia en la puerta, armada, decidiendo quién pasaba y quién no pasaba. O sea, ¿de qué me están hablando? El evento civil por excelencia, del ciudadano ejerciendo su soberanía popular bajo el control de una estructura militar inconstitucional y controlada a la tiranía. Por el amor de Dios, eso es todo menos una elección. Y por lo tanto yo ni siquiera me dedico a revisar esos resultados porque no los creo ninguno. Empezando por la propia participación, que todo el mundo sabe la verdad, Napoleón. Por supuesto que inflaron estos números. Todo el mundo sabe que más del 70% del país no fue. Lo saben los que no fueron. Y lo saben los que fueron, porque vieron esos centros vacíos, por la razón que hayan ido. Por la razón que hayan ido. Ahora, que se presten unos supuestos dirigentes opositores a validar eso, es una tragedia, pero no es una sorpresa, no es una sorpresa, porque al final, y es duro decirlo, estamos hablando de personas que han terminado siendo rehenes de la tiranía. Hay gente que dice que ya son parte del sistema. Algunos se han quitado las caretas y lo dicen, y unos descalifican a los otros porque se llaman, no, alacrán tú, una cosa monstruosa, grotesca, que es la que hace que la gente diga, no, yo de esto no quiero más.
por ahí. No es. O sea, si el régimen fundamentalmente lo enfrentamos por su condición amoral, porque es el mal, la mentira, la crueldad, la oscuridad pura, porque su esencia es la corrupción. No solamente son corruptos, sino son corruptores. Hay que enfrentarlo con todo lo contrario, con todo lo contrario. La fuerza fundamental es una fuerza ética, y esa es la que está expresando la sociedad venezolana. No quiero más de eso. Cuando los ven peleándose, corrupto tú, qué cosa tan grotesca, Napoleón. ¿Cómo crees tú que nos miran la comunidad internacional cuando ven esos escándalos bochornosos de monómeros y etcétera? Eso es una cosa vergonzosa. ¿Sabes por qué? Porque como me dijo a mí una mujer recientemente, ella en Guayabal, en Guárico, creo que te lo comenté la última vez que hablamos, pero he pensado tanto en ella, porque ella me dijo, mira, a mí el chavismo no me traicionó. Yo nunca he esperado nada del chavismo, pero a mí sí me traicionaron esos que me dijeron y se comprometieron que iban a combatir la corrupción, la mentira, el engaño, ¿sabes? La mediocridad del chavismo, y han terminado siendo más de lo mismo o peor de lo mismo. Entonces, yo creo que el 21 de noviembre es una sacudida, y el que no lo quiere escuchar entonces no está entendiendo el clamor de los venezolanos dentro y fuera del país. Y por eso mi planteamiento es, ok, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Unos te están diciendo, entrégate, eso es lo que hay. Y ahora van a venir con el cuento, óyeme bien, van a venir. Primero, no me quiero imaginar, pero me temo que eso va a ocurrir, de que esos asignados se van a reunir con Maduro y todos estos criminales en un supuesto Consejo Federal de Gobierno, el Consejo Federal de Alacranes y Consejo Federal de Corruptos y Criminales. O sea, ¿qué es eso? Y segundo, el planteamiento es, bueno, ahora que ya pasamos de esto, vamos ahora sí, a un referendo revocatorio, porque la próxima elección es para sacar a Maduro. ¿De qué me están hablando? ¿Cuál parte no escucharon de lo que dijo la gente? Referendo revocatorio, que activen el del 2016, que se recogieron todas las firmas y después se chorrearon cuando había que ir a Miraflores, como era el compromiso. Pero no están viendo cara de qué. Entonces, obviamente por ahí no es. Sí hay que reaglutinar las fuerzas, y sí hay que movilizar, y sí hay que plantear nuevas formas de organización para estos nuevos momentos que vivimos. Pero lo primero que hay que hacer es una nueva dirección política, sin duda. Otros dicen que Guaidó no apoyó ir a elecciones, que nunca dijo hay que ir a votar, sino que dijo, mire, no están dadas las condiciones para unas votaciones legales, y que esta es la gran oportunidad de Guaidó de deshacerse de esa gente, de esos miembros del G4, miembros importantes del G4, que no solamente conspiran contra él, sino que apoyaron y le pidieron al pueblo ir a votar por sus representantes. Mira, Napoleón, yo te quiero hacer a ti una pregunta. ¿Tú crees que nosotros estamos en una guerra en este momento? ¿Existe una guerra en Venezuela? No, el que hago las preguntas soy yo. Bueno, pero es parte de la conversación. Si quieres, no la quieres contestar, la contesto yo. No, yo lo que creo que hay una yo sí creo que hay una tiranía guerra. Y que como siempre, y sucede en pero todos nos ha declarado la mundo, guerra. Mi punto es que esto no es una tiranía más. Esto no es una dictadura, sino esto es otra cosa. O sea, pero guerra no es, porque para que existiera guerra tendría que haber dos bandos armados, y uno solo armado. No, es una guerra contra los valores, contra la historia, contra el gentilicio y contra la sociedad venezolana. Y hay muertos, y hay pérdidas enormes. Y la sociedad venezolana sí se ha estado defendiendo con otros métodos distintos a las armas, porque esto no es una guerra convencional. Y eso es sumamente importante entender. Y esto es una guerra contra Occidente. Esto no es solamente Venezuela aislada. Aquí se está dando todo un despliegue de fuerzas por las cuales aquí en Venezuela vemos que están, ya nadie lo puede negar, operando activamente Irán, Rusia, China, Turquía, Cuba,
Siria, etc. Y no solamente con su dinero, con sus agentes, con sus armas, con su inteligencia, con sus equipos. Aquí hay una guerra desplegada. Aquí hay militares rusos que han estado entrenando y recorriendo los batallones de Venezuela. Es decir, que han estado reforzando y entrenando incluso grupos irregulares. Este es el tipo de cosas que se sabe. Ahora, hay algunos que dicen, no, a mí no me gusta, yo no lo entiendo. Bueno, porque tú lo niegues no deja de ser menos real. Yo tampoco quiero guerra, pero la hay. La hay. Y la única manera de ganarla es enfrentándola. Y la guerra se acaba cuando la ganemos. Entonces, en una guerra, y por eso quise hacer esta precisión, tú no puedes tener posiciones ambivalentes. Tú no puedes estar en uno y otro lado. Tú no puedes decir que la operación o la estrategia o la trama del enemigo para liquidarte, tus soldados son indiferentes a ello. No, no, no. Si tú estás en una guerra y tú reconoces cuál es la estrategia del enemigo que te declaró la guerra, porque nosotros no queríamos guerra, y tú entiendes que nosotros habíamos conquistado dos posiciones claves en ese campo de batalla, que era, es un régimen criminal, como hablamos antes, y es un régimen ilegítimo, tanto en origen como en desempeño. Vaya posiciones extraordinarias que hemos conquistado. ¿O es que tú crees que la investigación en la Corte Penal Internacional estaría hoy en curso si no hubiese sido por las enormes manifestaciones de lucha, de amor a la libertad, de organización y de protesta que ha habido en Venezuela y el coraje de los familiares de las víctimas y las víctimas por denunciarlo? Dios, ¿cuánto nos ha costado lograr esto? Y de un plumazo, Maduro quiere hacernos retroceder y lavarse la cara como si fuera un demócrata en una elección. Nada le viene mejor que eso. Entonces, ¿cómo puedes tú ser indiferente ante una maniobra burda, a una farsa como esta, con un írrito Consejo Nacional Electoral, que lo nombró una ilegítima Asamblea Nacional, que si tú participas la estás reconociendo? O sea, todo el que participa allí está reconociendo al Consejo Nacional Electoral, írrito chavista, a la Asamblea Nacional, írrita chavista, y ergo desconociendo al interinato, porque tú no vas a decir que tú reconoces dos asambleas a la vez. Entonces, ¿cómo puede ser el gobierno interino indiferente a ese hecho de tal magnitud y significado? No solo político y estratégico, sino humano. Humano. Porque ese fue un evento en el cual se buscó doblegar y quebrar a cada ciudadano. A esa mamá, que como te dije antes, le dijeron o votas o no hay clap. Que tú, a la que fue, la que no resistió, de alguna manera estaba ratificando un sistema de dominación. Entonces, yo pienso mucho en ellas, entiendo a las personas que llegaron a ese nivel de control y de presión, y creo que por ellas, porque nunca más esto ocurra, y por todos los que se rebelaron, es que debemos cortar este ciclo y plantearnos una estrategia 180 grados distinta. ¿Tú crees que Guaidó, que tiene la oportunidad después de este fracaso de los que convocaban a ir a votar en la oposición, el llamado oposición o como quieras llamarlo, sea su oportunidad para deshacerse de ese grupo que está dentro del G4, que los primeros que están conspirando es en contra de él aparentemente, y que lo tienen maniatado? ¿O piensas que no lo puede hacer o no está interesado? No lo sé, no lo sé. Demasiadas veces hablamos esto, demasiadas veces yo he dicho mi opinión, y ya a estas alturas yo creo que lo que hay es que mirar hacia adelante. Cada quien tomará su decisión. Otra cosa, mucha gente se pregunta si es una dictadura o una tiranía, o que serán sobre todo los que todavía se hacen llamar chavistas o maduristas, pero yo creo que Chávez ya se murió hasta en eso, ya desapareció. Dirán, bueno, pero
¿Cómo que es una dictadura? En una dictadura no hay partidos de oposición, en una dictadura no estaría María Corina en la calle, ni Guaidó en la calle, ni Andrés Velázquez en la calle. ¿Qué opinas de eso? Porque es una cosa mucho más sofisticada que una dictadura convencional. Al final, ellos miden los costos y los beneficios de cada decisión que toman. Han sido aquí, considero, mucho más hábiles en la forma como han controlado todo el proceso sin llegar a las acciones burdas de Nicaragua. Han logrado lo mismo, cooptar a actores que se llaman oposición para que hagas lo que tú quieres que hagan. Es mucho más barato y mucho más cómodo hacer eso que meterlos presos, porque con lo primero hay un chance de que tú logres convencer a algunos actores internacionales, como hicieron a la Unión Europea, que vinieran para acá y que dijeran lo que dijeron. Sí, muy críticos en algunos elementos europarlamentarios, pero sin lugar a duda muy cortos, se quedaron cortísimos de la realidad de lo que aquí pasa. Esto no es una elección. Y Ahora, en el caso tuyo, vamos a estar claros, no solamente te golpearon, ¿no? Te cayeron a golpes en el Congreso, no solamente impiden en lo posible que tú vayas a ningún sitio en el país, sino que evidentemente estás bloqueada en los medios de comunicación de masas para que no te puedas comunicar con la gente y que te escuchen. Son estos medios por los únicos por los cuales puedes hablar. no, pero que en esto son expertos. Además, ellos son muy burdos, porque incluso lo dicen públicamente. Yo recuerdo hace, no sé, eso fue hace más de un año, creo, que Maduro en una cadena agarró y dijo, bueno, me tienen prohibido nombrarla, pero igualito. Y papá salió a insultarme, ¿no? Me tienen prohibido nombrarla. Evidentemente, ellos son expertos en crear sus propios pseudo opositores y en ver en quiénes tienen que ignorar y callar. Pero no solamente el régimen. O sea, yo creo que en ese sentido hay toda una operación, Napoleón, con muchos actores en distintos sectores. Y es muy doloroso porque yo he pensado mucho en estos tiempos lo que es el rol de las élites en un país. Y eso no tiene nada que ver con la plata. No tiene nada que ver con la plata. Son ciudadanos que tienen una conciencia de responsabilidad con todo el país. Y los hay en la cultura, lo hay en la academia, lo hay en las artes, en las ciencias, por supuesto en la política, ¿no? Y yo siento que hay como una entrega de las élites venezolanas. ¿Dónde está ese espíritu de élite de decir, no vale? O sea, estas generaciones nuestras somos responsables de que Venezuela siga siendo Venezuela. O sea, en nuestras manos no se va a deshacer la nación, porque la república la perdimos hace mucho tiempo. Venezuela es un país que se está cayendo a pedacitos, Napoleón. Sabes que yo sé que suena duro, y a mí me costó mucho decirlo la primera vez, pero yo le pregunto mucho a la gente con quien me encuentro en todo el país, digo, ¿tú eres capaz de pintarme el mapa de Venezuela que aprendiste en la escuela, en el colegio? Y la gente se me queda así y me dice, sí, sí, píntamelo. Y yo le digo, tú le pones el Esequibo, tú le pones el Estado Apure, ¿cuál parte de Bolívar? Y La Guajira, Táchira, Iguiria, Arias. Es decir, lo que es, lo que es el Estado, la nación, territorio, gobierno, población, se nos fragmenta. Entonces, frente a esto, yo creo que nosotros como generaciones tenemos que asumir que este planteamiento que nos están haciendo de, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Entonces, un bombardeo de bodegones, de lucecitas de Navidad sobre el Guaire, pintando las calles y poniendo palmeras, y esto es lo que hay. Y algunos incluso llegan al extremo insólito de hablar de recuperación económica y la normalización, ¿no? Que al final lo que es la cohabitación con las mafias. Pero llegan a un punto de decirte, bueno, esto es una Venezuela con una economía así, Lilliput, donde hay 3 millones que pueden consumir.
Bueno, concentrémonos en producir para esos 3 millones. Y el resto del país, y el resto del país, los 6 millones, 7 millones que están alrededor del mundo soñando con volver. Los otros venezolanos que aquí están en la sobrevivencia porque estás sometido al control brutal, humillante e indigno de esta tiranía que exprofeso nos puso de rodillas. Entonces, yo te digo, creo que este es un momento donde tenemos que hacer un llamado a la conciencia de todos y decir, si no somos nosotros, ¿quién va a salvar a Venezuela? ¿Y cómo salvar a Venezuela? Porque mucha gente se debe estar preguntando, bueno, sí, ya, abstención, perfecto, fue la mayoría, ya demostraron que ni unos ni otros tienen ya el apoyo popular. Todos aquellos, la gente no cree que a través del voto ciudadano, libre y democrático pueda cambiar el régimen. ¿Cuál es el siguiente paso entonces, después del 31 de noviembre? Yo te digo, bueno, ¿dónde está nuestra fuerza? Eso es lo primero. Esto es una guerra no convencional, asimétrica, como, que se libra además en múltiples planos. La gente dice, no, pero ¿dónde están los misiles y los tanques? Por favor. Se libra en el plano de la opinión pública, de la inteligencia, de las redes sociales, en el plano de la batalla cultural, obviamente de la diplomacia, del dinero, de las redes de dinero ilegal. O sea, en todos estos sectores se está dando esa lucha. Lo primero es entender eso y decir, bueno, entonces, ¿dónde está nuestra fuerza? Nuestra fuerza fundamental está en los venezolanos, obviamente. Y yo quiero especialmente hablarle a los venezolanos que están alrededor del mundo, porque a veces siento que no tenemos conciencia del poder que son. Cuesta hablar de los venezolanos y no decir somos, pero bueno, que son la diáspora y que somos juntos. Entonces decir, ok, ¿por dónde arrancamos? Ya sabemos que hemos estado dando una lucha admirable. Napoleón, aquí han sido 32 elecciones, aquí han habido 15 referendos, aquí hemos estado años y años y años en las calles, las protestas más grandes de la historia de América Latina, protestas políticas de movilización increíble, levantamos 8 millones de votos en el referéndum popular, no sé cuántos millones de firmas, o sea, nosotros hemos hecho todo. Aquí hay cientos de militares presos porque se negaron a bajarle la cabeza y entregarle la soberanía nacional a Cuba. No me vengan a decir que los venezolanos no hemos hecho nuestra parte. Ahora, obviamente, esto es un caso de un secuestro. Y esto yo quiero explicarlo bien. Venezuela está secuestrada por criminales. Y es un secuestro con rehenes prolongado, donde estos secuestradores criminales nos están matando rehenes todos los días. O sea que aquí no viene el cuento, bueno, vamos a esperar qué pasa, el 2024. Están matando rehenes todos los días. Hay una generación de niños venezolanos que hoy no va para el colegio, que esta noche no toma leche y que duerme sin su mamá. Entonces aquí hay una urgencia y aquí hay una angustia. Entonces, teniendo en cuenta este secuestro, ¿cómo se resuelve un secuestro? ¿Cómo se resuelve un secuestro de esta naturaleza? Tú rodeas al secuestrador, tú lo rodeas, le cortas el agua, le cortas la luz, no dejas que meta comida, que meta más armas, no le dejas que entre información, inteligencia. Oye, eso es lo primero que haces. ¿Para qué? Para ponerlo en una circunstancia contra la pared, que cada día que pase el secuestrador va a estar peor. Y va a llegar el momento, el secuestrador diga, bueno, no me queda otra que negociar. Ahí, en ese momento, donde se ponen los términos para una transición. ¿Y cuáles son los términos para la salida de esos personajes? Eso no se ha logrado con las sanciones, ¿no? Justamente no, de las sanciones. Obviamente no. Y si no, no tuviéramos la farsa de México. O sea, por Dios, lo que está ocurriendo en México es que el propio régimen escoge a quienes son sus interlocutores. ¿Tú me quieres decir si esos son los términos de una negociación efectiva? Por supuesto que no. Hay que hacer muchas cosas. Las sanciones son una parte, pero no es suficiente. ¿Aquí están entrando armas o no están entrando armas a Venezuela hoy, Napoleón? Y de Irán, además. ¿Aquí está entrando plata o no está entrando plata? ¿Aquí está entrando información o no está entrando información? ¿Aquí están entrando agentes o no están agentes? ¿Tenemos el régimen contra la pared o no? Y después,
después de esa burda operación del domingo menos, claro, lo que no contaban ellos era con una reacción de la gente como la que hubo. Ellos contaban que con esa falsa oposición cohabitadora y que con qué sé yo, la intención de lavarle la cara de Borrell y compañía, iban a quedar muy bien parados. No, no contaban con que este país se rebeló como se rebeló, a un lado y al otro. Entonces, ¿qué corresponde ahora? Bueno, no hay otra que escoger. Una nueva dirección política, un liderazgo que le dé confianza a la gente, que le dé confianza a los actores internacionales y decir, ok, el 21 de noviembre se cayeron las caretas. Ya sabemos que todos esos no son confiables, son parte del sistema. Ahora, ¿cómo buscamos a toda la gente que queremos lo mismo, que es la liberación del país? Y ahí entran actores sociales, actores políticos, y por supuesto, muchísima gente, como tú dices, de esos partidos que no estaban de acuerdo con eso y que los callaron y que los excluyeron en sus estructuras. Entonces, y ahí donde entra la diáspora, porque yo creo que qué voz más potente afuera que la del venezolano que está padeciendo y que sabe muy bien quién es quién. Entonces, frente a esto, mi planteamiento ha sido, ok, tenemos que ir a una nueva dirección política, porque esa que está ahí tiene 23 años ahí. Son los mismos actores. Entonces, ¿para dónde vamos ahora? Ahora, ¿quién escoge ese nuevo liderazgo? ¿Lo escoge Maduro y los invita para Miraflores, como ha hecho antes? Y dice, estos son, y ya los voy a llevar para México, como advirtió. Los escogen los testaferros, los capitales oscuros, los medios entregados al sistema para decir quiénes son estas nuevas o repotenciadas figuras que están entregadas porque son mariscales de la derrota una y otra vez. ¿Lo escoge la comunidad internacional o lo escogemos nosotros? Lo escoges tú, Napoleón, lo escoge cada uno de los venezolanos dentro y fuera del país. Y yo creo que eso es un esquema que permitiría generar una nueva forma de organización para una nueva etapa de lucha. Creo que eso permitiría darle mucha legitimidad, hacerlo muy amplio, donde pueda entrar mucha gente, que podemos tener distintos estilos, distintas ideas, distintas procedencias, haber estado en desacuerdo antes, pero que hoy entendemos que aquí no vamos a convivir con la tiranía, que no vamos a aceptar la cohabitación y el status quo que nos presentan quienes se prestaron a la farsa con el régimen. Y que es un momento de determinación, para tú no puedes estar que sí o que sí no. ¿Estás con el régimen o estás con la gente? Punto, no hay punto medio. Y yo creo que no hay mecanismo más efectivo, más sólido, más que entusiasme y que esperance y que permite el reencuentro de los venezolanos de una forma más transparente, más fresca, que sean los venezolanos a través de una manifestación ciudadana. Eso quiere decir sin militares, sin CNE tramposo y corrupto, sin partidos comprometidos con la tiranía. Ciudadanos. ¿Cómo? ¿Y por qué bueno, tú que no es fácil. El régimen va a permitir que haya gente que vaya a una casa X, ¿no?, a ir a votar, porque no creo que presten las escuelas, ni mucho menos, a votar por eso, sin que haya represalias y sin que manden a su banda de gente para impedir todo eso? No, bueno, es lo mismo que decían de Chávez en el 2003, cuando en Suma te planteamos el firmazo. Y también fue lo mismo que nos dijeron en el 2017 cuando hablamos del referéndum popular. Y yo sé que Venezuela ha cambiado mucho de allá para acá y que la represión está mucho más como decía, capilar y burda. Pero si en algo yo creo es en la forma de ingeniarse, de organizarse, de movilizarse los venezolanos. Tanto los que estamos aquí como los que estamos afuera. 6 millones de venezolanos en la diáspora. Es la hora que se hagan escuchar. Y los que estamos aquí también. O sea, buscamos la manera. Mucha gente me pregunta detalles logísticos y yo creo que no me corresponde a mí hacerlo, porque yo soy una de las partes en competencia. Obviamente se debe constituir un equipo promotor, un consejo promotor de pura gente honorable de distintas ideas, de distintos sectores,
pero que no esté comprometido con ninguna de las partes y que le diga al país, vamos, vamos, sí podemos, vamos a sacudirnos esta rabia profunda que hay y con razón, este dolor, este desengaño, esta desconfianza, vamos a sacudirnosla y vamos. La gente dice, otra vez. Digo, sí, otra vez. Pero esta vez tenemos que hacer las cosas distintas si queremos resultados distintos. No podemos perder de vista que el régimen está avanzando, Napoleón. Ellos están avanzando, ellos van al acecho. Miren lo que está ocurriendo con la militarización, miren lo que está ocurriendo con los grupos criminales. ¿Tú crees que los grupos criminales no actuaron de manera agresiva y efectiva el domingo, repartiéndose cuotas de poder, reagrupando, que sacan a uno, que meten a otro? Ahí hay un cálculo, yo te diría, más que político, criminal. Es la realidad. Ahora, porque no me guste, no lo voy a callar, tengo que asumirlo. Entonces yo sí creo que este es un momento donde una vez más tenemos que ir al encuentro del ciudadano, a darle el poder a la gente. No es fácil, es muy complicado. Logísticamente no es fácil, pero nos va a obligar a hacer cosas antes de ese día que son muy importantes. Por eso yo no lo veo como un evento solo, sino como un enorme proceso, como un gran movimiento de insurgencia ciudadana frente a lo que nos quieren poner, que es el yugo de este sistema totalitario con la complacencia de algunos actores, que no se vistan de rojo. ¿Y tú crees que el Parlamento que supuestamente es el legal, el legítimo, y que apoyó a Guaidó y que buena parte de él lo sigue apoyando, va a permitir eso? ¿Va a permitir que le quiten poder a ellos y a Guaidó? Creo que algunos de ellos van a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Tienes toda la razón. No solamente algunos de ellos, yo creo que hay muchos actores que tienen grandes negocios hoy en día en el país que no quieren que esto pase. Les conviene el status quo. Ellos están muy bien. Creo que no es solo el régimen, en efecto. Creo que hay un sistema, creo que hay gente que opina, gente que por una razón u otra se ha quebrado, ¿no? Y que se rindieron. Y fíjate, uno los escucha decir, es que el país se rindió, es que la gente está satisfecha, es que la gente ya no da más. No. Tú estás proyectando. Eres tú el que se rindió, tú el que está satisfecho, tú el que no da más. Este país está no solamente en pie de lucha, como vimos el domingo, sino exigiendo un nuevo Estado Mayor que realmente lo represente y que enfrente esta guerra como lo que es, y que no se raje, y que no se desvíe, y que no robe, y que no mienta. Yo creo que estas son las legítimas exigencias de una sociedad dispuesta a luchar, pero en términos distintos. Y yo creo que es la gran oportunidad de que surja un nuevo liderazgo, insisto, muy amplio, que represente a toda la sociedad, pero que tenga un elemento común, uno, Napoleón: honorabilidad, honestidad, ni cómplices ni corruptos. Ese cuento que nos metieron, que tiene que estar todo el mundo junto, infiltrado hasta los tuétanos, porque sabían que ahí estaban personas que en tiempo real le mandaban información a uno y otro grupo del régimen. Todos lo sabían. Dentro de los cuatro todos lo saben, quiénes son los canales de comunicación con todos los otros. Pero es que hay que estar todos juntos. No. Es que allí los metió el régimen, por eso los tiene allí adentro. Por eso estás totalmente cooptado. Yo te pregunto, ¿qué probabilidad tienes tú de ganar una guerra si tu Estado Mayor está infiltrado por agentes del enemigo? ¿Qué probabilidad tienes? Creo que no es el momento de lo que habíamos prometido de una dimensión humana tuya, ¿no? Porque es muy interesante todo lo que estás planteando. Pero sí la pregunta te cuento que yo le tengo mucho más miedo a esas entrevistas
que empiezan a hurgar en mi vida que aquellas que se dedican a compartir ideas o coyunturas. Bueno, con tu permiso, Así que yo estoy muy cómoda con este tema. pero con tu permiso te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿De dónde saliste tú? ¿Ok? Que piensas así en un país que no solamente ha sido corrupto ahora. Tú conoces perfectamente bien cómo estaba la situación de la justicia venezolana, totalmente corrompida, la mayor parte de ella, aunque no tanto como ahora, evidentemente, porque esto es lo peor y la exageración de lo peor del pasado. ¿De dónde saliste tú y por qué todavía tienes esperanzas? Nunca me habían hecho esa pregunta así. Yo lo primero que soy venezolana. Todos somos venezolanos, Yo soy, inclusive algunos que están en el gobierno, otros no, porque aparentemente Maduro ni siquiera es pero venezolano. déjame elaborarlo un poquito. Déjame elaborarlo un poquito. Yo soy venezolana y yo soy producto de una generación de venezolanos que nacimos en democracia. Apreciamos mucho la democracia, pero no nos dimos cuenta lo frágil que era. Yo comparto muchos valores de la venezolanidad. Si cuando tú me dices, defínete una palabra, yo lo primero que digo es venezolana, antes que nada. Yo amo mi país y me siento profundamente orgullosa de nuestra historia, desde las gestas libertadoras hasta la construcción de una democracia civil. Una Venezuela que ha dado oportunidades de enorme desarrollo a personas que nacieron en lugares extremos sin ninguna protección. Y me siento orgullosa de eso. Y yo hoy, cuando recorro mi país, tú sabes que lo hago por tierra, porque estos criminales, como te dije, ni un ticket de avión me dejan comprar, pero conozco este país por dentro, por dentro. Y yo hablo en las alcabalas y hablo en las bodegas y me paro en los mercados y yo me siento profundamente unida con este venezolano que le echa pichón, que dice que yo no quiero depender de nadie, que somos gente de bien, decente, alegre, hoy menos. Pero eso es lo que yo soy. Y siento una enorme responsabilidad con mi país. Porque no sería lo que soy si no fuera por el hecho de que nací en Venezuela en ese momento. En segundo lugar, se lo debo a mi familia. Yo hablo poco de mi familia. Y cuando tú me dijiste que íbamos a hablar de cosas así personales, yo, ay, porque me preocupa exponerlos. No solo al riesgo del régimen, sino a lo que es la privacidad, ¿no? Que mi papá, sobre todo, ha cuidado tanto. Pero yo estoy tan orgullosa de mi familia. Y me siento tan, le doy gracias a Dios todos los días por haberlos tenido. No es que hayan sido condescendientes, no. Mi familia es exigente en términos de lo que espera de cada uno de nosotros. Mi papá nunca me regañó por una mala nota, pero yo me moría de imaginarme su cara si yo lo llegaba con algo menos de lo que yo podía dar, ser lo mejor que yo podía dar. Entonces, fue con el ejemplo de mis abuelos, de mis bisabuelos, que hicieron cosas muy buenas por este país. Empresarios, escritores, abogados, médicos, artistas, madres, estudiantes. Y yo soy eso. Yo soy una mezcla de todo eso, ¿no? Y si algo mi mamá y mi papá de chiquitos siempre nos recordaban era eso, ¿sabes? Pero perdona que te interrumpa. ¿Cuántos de tus familiares y cuántas de tus amigas que tienen la misma formación arriesgan a su familia? Porque si en el caso mío ametrallaron mi casa y llamaban por teléfono constantemente, vamos a matar a tus hijos, a fulanito que está en tal sitio en este momento, a fulanita que está en tal sitio, ¿qué no habrán hecho contigo? Y si han comprado a tantos, ¿no? ¿Qué no te habrán ofrecido directa o indirectamente para callarte la boca? Entonces, plata no me han ofrecido nunca. Te tengo que ser clara y directa. Y no lo van a hacer, porque ellos sí saben quién es quién. ¿Sabes qué fue lo último que me ofrecieron? Unos meses antes del 21 de noviembre, a una persona amiga con quien trabajo en 20, se le acercó
alguien de esos partidos que tienen vínculos cercanos con el régimen y le dijo, ay chico, pobre María Corina, se le casó su hija afuera y no pudo ir, no puede salir del país. Ay, imagínate, y ahora vendrá un nieto, seguramente va a querer conocer. Eso se resuelve rápido si Vente se inscribe y María Corina apoya esas elecciones del 21. Ese fue el mensaje que me enviaron. Muy parecido, por cierto, al que le enviaron a Carlos Ortega en el exilio en Perú. Y quien se lo envió, por cierto, quien fue a hablar con él, por cierto, según le entiendo a Carlos Ortega, fue el actual nuevo gobernador del sur. Lo que pasa es que no, hay personas que no entienden lo que es el honor. Hay personas que no entienden este razonamiento. Hay personas que no entienden por qué tú no te entregas por plata o cedes para traicionar a un amigo. No lo entienden. Y no es ingenuidad, no es que no sepan. Ellos saben muy bien lo que están haciendo. Simplemente tienen otra estructura, otros códigos, otras prioridades. Pero la razón por la cual yo tengo tanta confianza en Venezuela, de verdad esto te lo digo con el corazón en la mano, Napoleón, es porque yo sí tengo confianza en la contextura ética de nuestra sociedad. Sí tengo confianza. Yo sí creo que los venezolanos somos gente de bien, somos gente valiente, somos gente trabajadora. Sí lo creo. Sí, nos han engañado una y otra vez, hemos cometido errores, han logrado dividirnos, todos hemos tenido momentos de angustia, de debilidad, de decir hasta aquí, no doy más, o sea, pero nos levantamos una y otra vez. Y esta es la vez en que tenemos que aprender de los errores previos, ese es mi punto, o sea, no podemos cometer los mismos errores, lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ay no, yo no quiero saber, no me digan que fulanito no era lo que yo creía, pues sí, asúmelo, es duro, es duro, es duro, es desgarrador, cuando yo veo gente por la que yo arriesgué en mi vida, que ahora están siendo parte de esa estructura que está acabando con la vida de los venezolanos. Oye, eso pega muy, muy adentro, pero eso es lo que te tiene que, lejos de paralizarte, es lo que tú dices, no, o sea, con más razón, esto hay que desmontarlo. O sea, si algo yo, te digo, Napoleón, me comprometo contigo y cada venezolano, yo voy a dedicar el resto de mi vida a reencontrar cada una de nuestras familias. La tuya, la mía y la familia venezolana. Eso es lo que yo quiero hacer, dedicar mi vida a eso. Y estoy convencida y clarísima que eso no va a pasar mientras estos criminales estén en el poder. ¿Y tengo cómo? muy claro. Ajá, No, termina la idea. no, que yo tengo muy claro por qué me atacan y por qué me persiguen. Algunos dicen, ay, ¿por qué no estás presa? Y bueno, estás preguntando por qué no estoy muerta. Ellos saben cuáles son sus costos de una y otra cosa. Pero ellos efectivamente, ellos, estoy hablando del régimen y toda su estructura de complicidad, nos tienen, nos odian, nos ven como un enemigo, porque nosotros representamos el fin de la impunidad y el fin de los privilegios. Y eso significa que no le debes nada a nadie, que no te pueden chantajear. ¿Cómo interpretas que en la enorme mayoría de las encuestas, no las conozco a todas, la oposición está tan bajo en el liderazgo de la gente como el mismísimo régimen? Inclusive hay encuestas que, o hay por lo menos una encuesta, que le da la misma calificación, el mismo tanto por ciento a Guaidó como a Diosdado Cabello, si no son lo mismo, por muy mal que consideres que lo está haciendo Guaidó. Mira, Napoleón, tú vienes de los medios de comunicación. No te voy a poner en este trance, porque como me dijiste, tú haces las preguntas, pero yo te podría preguntar, ¿cuánto costó al régimen la compra de El Universal o de cualquier otro medio? ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto crees tú que cuesta entonces comprar una encuesta? O sea, yo creo que hoy en día la mayoría, hay sus excepciones, pero la mayoría
de estas encuestadoras son instrumentos para crear matrices de opinión, para confundir y para desmoralizar. No estoy diciendo que ese dato en particular sea o no cierto, pero es que yo no parto de ninguna información, así como no creo ningún resultado que me da el CNE y no parto para un análisis de lo que ellos emiten, lo mismo hago con esas encuestadoras. Yo hablo con la gente, yo estoy en contacto, los escucho, y también las redes sociales, porque hay gente que dice, Twitter suela y no sé qué cuánto tal. Por Dios, miren los resultados del domingo, miren lo que decían las redes sociales. O sea que las redes sociales sí son objeto de manipulación en algunos casos, pero también es una plataforma amplia y abierta para comunicarnos, y por lo menos es la única que a mí me queda. Es la única que a mí me queda, las redes sociales. Porque salvo tú y otros cuantos que están afuera, y claro, los medios de comunicación internacionales, adentro nadie se atreve a divulgar mi voz. Entonces, yo creo que aquí hay un proceso de desconexión real entre la sociedad y esa convicción política. Si alguien tenía duda de ello, no vean las encuestas, vean los ciudadanos que simplemente no convalidaron esa farsa, no participaron y repudiaron el proceso. Y entonces pregúntense por qué. Porque al final el país está ávido, insisto, y se merece una dirección política digna, un liderazgo transparente y valiente de ciudadanos dentro y fuera del país. Porque esto quiero decir algo, el liderazgo no es solamente aquí, no es solamente aquí. Afuera hay una tarea enorme por hacer, enorme por hacer. Hay que reconstruir confianza con muchos actores, hay que identificar nuevos aliados, hay que revisar las políticas que se llevaron adelante, donde hubo aciertos, donde no. Y hay toda una gama de acciones a llevar adelante por la justicia internacional. Insisto, la justicia internacional, que hay que acelerarla y no perturbarla y ralentizarla como pretenden en ese diálogo en México. Todo lo contrario, acelerarla. Para eso se necesita un gran liderazgo de venezolanos afuera y, por supuesto, también aquí adentro, aquellos que estamos decididos a hacer lo que haya que hacer para sacar a estos criminales y iniciar un proceso de reconstrucción de Venezuela con pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos, muy sólidos. Hacer las cosas distintas. Y te voy a decir, nunca como hoy, Venezuela está lista y ávida de dejar atrás y para siempre socialismo, estatismo, militarismo, populismo, o sea, ya no más. Es decir, queremos algo totalmente distinto. O sea, ese Estado poderoso que parte y reparte con una sociedad que mendiga, al revés, una sociedad rica. Por eso yo por donde voy, repito, mientras Chávez decía ser rico es malo, yo digo ser rico es rico. Y la riqueza es espiritual, es cultural, es institucional y es material. Y es material. Porque tú tienes derecho a vivir bien, a ganarte lo tuyo, y que sea entonces el Estado el que está dependiendo de los ciudadanos. Esa es la Venezuela que viene. Aquí vamos a tener que ir, por supuesto, a un proceso de transformación completa, Napoleón, a revisar completamente cómo son el diseño institucional, que sean instituciones inclusivas, donde haya verdadera autonomía, revisar completamente y reconceptualizar las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad, montarnos en un plan de privatización masiva, donde todo el mundo pueda invertir y donde el Estado solamente se dedique a garantizar que se proveen, que existen bienes públicos. No a proveerlos él, asegurar que existan, asegurar que hay reglas justas para el mercado y que todos somos iguales ante la ley. Punto. Eso hará que Venezuela se convierta, créeme, de este foco de oscuridad, de disrupción, de corrupción en todo el hemisferio, en una luz, en ese ejemplo de cómo entramos en una onda expansiva de generación de conocimiento, de innovación, de inversiones. Es que mira, te digo esto, Napoleón, no hay mejor país por las condiciones que tenemos, no solamente geográficas, naturales, pero sobre todo humanas y de nuestra historia, para convertirse en el gran propulsor del crecimiento económico, social e institucional de América Latina. Venezuela. Sí, y lo digo sabiendo cómo está, mejor que algunos, porque lo veo y lo toco con mis ojos todos los días.
Y sí estoy convencida de ello. Y no van a ser generaciones. Mentira. Lo vamos a hacer rápido. Eso sí, va a costar muchísimo esfuerzo. Yo Muchísimo. no sé de eso que tú estás hablando, y menos de economía, eh, pero lo que tú estás haciendo nada tiene que ver con lo que hicieron los gobiernos de Acción Democrática y COPEI en cuanto al poder que debe tener el Estado y que debe dirigir todas nuestras vidas, muy socialista, por cierto, de socialista extremista, eh, y muy parecido a varias cosas que quiso hacer, y por algo, supongo que por eso lo destituyeron realmente, Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. El Estado no puede ser el todopoderoso. Las riquezas son de los ciudadanos y no de quienes administran el grupo que administra el poder. ¿Estoy equivocado o no? No, no estás equivocado. Y efectivamente fueron grupos de interés que sintieron que sus relaciones, para mí incestuosas, entre sectores económicos, políticos, medios, etcétera, estaban siendo afectadas. Y se negaron a ese proceso, que fíjate, él planteó todo ese proceso de esos años de una descentralización, donde había autonomía y que empezaban a crearse incluso una nueva generación de líderes, etcétera. Y hubo muchos intereses afectados, no solamente políticos, económicos, en los medios, etcétera, ¿no? Paradójicamente, y es muy triste decirlo, pero la devastación que ha llevado adelante estos 23 años de oscuridad hace que también las resistencias hoy en día sean menores, porque es que acabaron con todo, Napoleón. Acabaron con todo. Ya no hay sector de manufactura, ya no hay sindicatos, ya no hay universidad, o sea, han ido acabando con todo. Las instituciones tenemos que arrancar de cero. Entonces, digo que es paradójico porque siento que las resistencias, los costos de fricción a una transformación de esta naturaleza van a ser menores. Pero además, yo siento que Venezuela se está dando lo que hemos visto en otros países de la ex República Soviética, que vivieron décadas de comunismo y hoy se han convertido en los países más liberales. Estonia, Polonia, Lituania, etcétera. Entonces, que han abrazado el libre mercado, que han abrazado el liberalismo en todas sus facetas. Entonces, yo siento que en Venezuela está pasando eso. La gente me empieza a decir a mí, Ana, resulta que yo soy liberal y no lo sabía. Y es una belleza, es una belleza. Son esos dirigentes sindicales de las empresas básicas, empresas de la CBG en Guayana, con quienes me reuní hace unas semanas, y he estado varias veces en estos meses, y cuando yo al final a todos reunió, todos, de toda la generación, de todas las empresas, aquellos que aplaudieron las expropiaciones y que destruyeron estas empresas y esos empleos, y yo les hice al final una pregunta, una cosa, muchachos, ¿ustedes qué prefieren en el futuro? ¿Trabajar para una empresa pública o para una empresa privada? ¿Qué crees tú que me dijeron? Eso, líderes sindicales. Gritado, una empresa privada. Sin embargo, no es cualquier cosa. María Corina, el pueblo, cuando más creció su calidad de vida, fueron no solamente en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, sino en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, y sobre todo en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, y sobre todo en los primeros gobiernos, donde se formó una enorme clase media. Yo creo, hay muchos factores y esto daría para conversaciones mucho más largas y quisiera hacer un planteamiento, digamos, más amplio. Pero si tú me dices a mí un hito que acabó con el crecimiento que venía dándose en Venezuela de varias décadas antes de Pérez Jiménez, que fue un error garrafal, fue la estatización y la nacionalización del petróleo. Yo creo que esa ley de reversión del 68 fue lo peor que nos ha podido pasar, creó unos incentivos perversos, hizo que se pararan las inversiones que se estaban dando en Venezuela y que venía haciendo que Venezuela creciera y llegó a tener el Producto Interno Bruto de Venezuela, llegó a ser el 50% del de los Estados Unidos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Venezuela era un país donde había riqueza de verdad. El petróleo bajo tierra no es riqueza. Esa es la que se convierte en ingreso, en empleo, en crecimiento, en productividad. Yo creo que eso
fue un elemento, y yo sé, y esto yo lo he discutido mucho con amigos petroleros que estuvieron allí involucrados y decían, bueno, todavía todo un movimiento proteccionista, global, etcétera. Sí, pero hubo países que supieron ver a largo plazo lo que significaba un Estado todopoderoso que comenzó a convertirse en el que parte y reparte, y donde se generaron unos incentivos perversos para llegar y quedarse en el poder. ¿Tú te imaginas lo que Venezuela fuese hoy si no hubiese habido esa ley de nacionalización? O sea, ¿dónde estaría Venezuela hoy? Por en primer lugar, no hubiera llegado Chávez, estoy segura de eso. Entonces creo que esa Venezuela petrolera ya no va a volver, Napoleón. Nos queda una ventana de oportunidad para aprovechar los hidrocarburos, pero nosotros no podemos estar mirando para atrás, por el retrovisor para aprender los errores. Nosotros tenemos que estar mirando para adelante. O sea, yo quiero una Venezuela que sí puede ser una potencia energética. Y seguramente habrá un desarrollo, una inversión importante en gas, etcétera, y petróleo por un tiempito, pero ahí no va a venir lo grueso. O sea, nosotros nos tenemos que ir a las nuevas energías limpias, hidrógeno verde, que tenemos nosotros una capacidad de agua enorme para generar, y tenemos una costa para exportar, o sea, eólica, solar, o sea, y muchas otras áreas de inversión que son el futuro, pero eso sí, que sea la gente, que sea la sociedad, que sean los mercados, que sean las inversiones de afuera. Mira, hoy hay toda una política que se llama el nearshoring, es decir, acercar a tu costa, que se está impulsando, por cierto, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es a propósito de toda esta situación geopolítica y comercial con China. Es decir, se va a atraer a los países del hemisferio occidental y a las Américas empresas integradas aguas arriba en una cantidad de sectores, empresas de manufactura, de servicios, etc. Entonces, esas empresas que van a venir a nuestros países pueden representar una inversión de hasta 30.000 millones de dólares al año. O sea, veamos de qué nivel de plata estamos hablando. Obviamente que mientras Maduro esté en el poder no van a venir. No van a venir, ni un centavo limpio va a venir. Porque no van a venir para acá para que se lo roben, no van a venir para que lo expropien, no van a venir para acá para que se lo agarren las mafias. Pero cuando saquemos a Maduro, no habrá lugar en este hemisferio mejor posicionado que para que vengan esas inversiones. Tú me dirás, bueno, no hay servicio, no hay telecomunicaciones, tenemos un problema de infraestructura, sin duda, y ahí habrán grandes inversiones también. Pero la capacidad de generación energética que hay en Venezuela, que es crucial para estas empresas, está aquí. Y aquí nos vamos a integrar esas cadenas aguas abajo. Mientras más integración tú tengas abajo, más aguas abajo, más generación de empleo por dólar invertido vamos a tener también. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos que concentrarnos en el momento, pero tenemos que mirar para el futuro. Yo siempre le digo a los nuestros allá dentro de 20, que la gente con quien hablo, les digo, miren, estamos en un desierto, pero dos cosas del desierto. Una, miremos para atrás, porque no estamos solos. No estamos solos. Aquí hay un país entero luchando por salir. Y miremos para adelante, esa tierra prometida, que es la que yo quiero hacer tangible y que la diseñemos juntos. Por último, y antes de finalizar, ¿por qué tú estás tan segura y convencida de que verás a una Venezuela libre y prosperando, donde la pobreza se reducirá notablemente, porque en todos los países hay pobreza, ¿ok? Donde se va a conseguir trabajo suficiente para que la gente pueda conseguir su 15 y último, y pueda tener su techo y sus hijos puedan tener una buena educación? ¿Por qué estás tan segura que tú lo vas a ver? Bueno, permite decir esto con la mayor humildad posible. Yo creo que si algo he logrado aprender y hacer en estos años es tener una buena calibración de las fuerzas en disputa. En entender cuál es la naturaleza de la fuerza de ellos y cuál es la naturaleza de la fuerza nuestra. Y por eso te puedo decir, este régimen no está fuerte. Lo que colapsó y se quedó sin fuerza alguna fue una dirección política opositora que no logró su propósito. La fuerza en la gente está dispersa. Y lo que hay que hacer es
realinearla. La fuerza afuera también está, pero no se han hecho las cosas de manera correcta, es mi criterio. Entonces, yo creo que hemos logrado mucho. Se dice poco, pero 23 años de lucha y de resistencia, no se nos ha ido media vida, ¿no? A otros se le ha ido la vida completa en esta lucha. Pero no es poco lo que hemos logrado. No es poco. Una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. No es poco. Acusaciones por narcotráfico, por terrorismo, por lavado de capitales a los jerarcas del régimen y buena parte de sus testaferros, no es poco. Las extradiciones que están en marcha, no es poco. La justicia internacional avanzando en otros planos. Las sanciones, no es poco. Un país claro y convencido. Es decir, no es poco lo que hemos logrado. Entonces, sí, han habido retrocesos significativos. Lo que es que tenemos que ver cuál es la razón por la cual en ese momento no se logró el cometido, corregir esos errores y seguir avanzando. Si en algo yo creo es en la gente, y por eso si algo yo le planteo hoy es volvamos a creer. Volvamos a creer. Si sabemos que tenemos que hacer un cambio y tú quieres decidir quién y qué, o sea, qué es lo que se debe hacer y quién lo debe hacer, entonces escojámoslo nosotros. Y cierro con este punto que tú planteabas antes. Va a haber mucha gente que se opone a esto. Claro, ya están, allí están atacándome. Ahora me están atacando porque yo propongo que sea la gente quien elija. Entonces, yo no entiendo, ¿no? La naturaleza de eso, de calificar a la gente. Ahora, esto se va a dar si la gente quiere, si cada ciudadano se lo apropia, si no están esperando que te digas cómo te organizas, si se le exige a todos los partidos y a todos los líderes que realmente están comprometidos con la liberación. Y repito, si hay alguna fuerza, creo yo, que puede ser activada, desatada en lo positivo, es la fuerza de los más de 6 millones de compatriotas que están en el mundo entero sufriendo y soñando con volver. María Corina, muchísimas gracias. Evidentemente fue mucho más interesante, pero queda entonces en el aire lo de la dimensión humana. ¿Ok? Mira, eso ya te lo voy a dejar como para dentro de año y medio, ¿viste? No me vas a agarrar tan rápido como la otra vez, la semana que viene. Ok, un abrazo. No, ¿sí? Mentira, yo hablo contigo con muchísimo placer todas las veces que quieras. Muchas gracias, Leopoldo. Hasta luego. María Corina Machado.